La niebla de la mañana se aferraba al barranco como las malas decisiones de ayer, espesa y reacia a desaparecer. El capitán Garrison Wild se ajustó la máscara de respiración y comprobó las lecturas atmosféricas en la pantalla de su muñeca por tercera vez. El aire en Kepler 479 era técnicamente respirable, pero olía como si alguien hubiera mezclado azufre con calcetines de gimnasio y lo hubiera llamado atmósfera. Dime otra vez por qué estamos caminando por este particular pedazo de paraíso en lugar de tomar el transporte flotante, se quejó su ingeniero, Tobias Merrick, trepando por una roca cubierta de musgo que brillaba débilmente de color púrpura en la luz del amanecer. Garrison sonrió debajo de su máscara. Porque, señor Merrick, el sistema de navegación del transporte cree que todo este valle está bajo el agua. Algo sobre la interferencia magnética residual de la antigua guerra. Además, ¿cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio de verdad? Hago mucho ejercicio, murmuró Tobías, casi resbalándose en un trozo de lo que parecía savia de árbol cristalizada, pero probablemente era algo mucho más exótico. Realizar diagnósticos, atravesar pozos de mantenimiento, esquivar experimentos de cocina en la cocina. Sus bromas murieron repentinamente cuando coronaron una pequeña colina. Allí, enredado en lo que quedaba de una antigua rejilla de defensa perimetral, había algo que hizo que ambos hombres se detuvieran en seco. Era un androide, o lo que quedaba de uno, un modelo militar por lo que parecía. Una de las antiguas unidades de guerra de la clase Centurión de las Fuerzas de Defensa Coloniales. Su pata derecha estaba torcida en un ángulo imposible, atrapada en la crepitante valla de energía que aún zumbaba con energía residual después de quién sabe cuántos años. La piel sintética del androide estaba rasgada en algunos lugares, revelando el brillante esqueleto de aleación debajo, y un fluido oscuro que parecía inquietantemente sangre se filtraba de varias heridas. «Dulce madre de Newton», susurró Tobías. «Esa cosa todavía funciona». Como en respuesta, la cabeza del androide giró ligeramente y sus sentidos ópticos parpadearon del rojo al ámbar y a un azul débil. Hizo un sonido, algo entre un ruido mecánico y lo que solo podía describirse como un gemido de dolor, lo cual era imposible. Por supuesto, los androides no sentían dolor. Todo el mundo lo sabía. Garrison dio un cauteloso paso hacia adelante. «Tranquilo, gran muchacho. No vamos a hacerte daño». La cabeza del androide se dirigió hacia él con una velocidad alarmante, a pesar de su estado dañado. Su voz, cuando llegó, estaba distorsionada pero claramente masculina, con rastros de lo que podría haber sido un acento sureño antes de que los circuitos de vocalización se distorsionaran. Designación 77 Alfa solicitando extracción inmediata. Las palabras llegaban a ráfagas como una radio con mala recepción. 77 Alfa. Garrison repitió mientras sacaba lentamente su escáner de campo. Esa es una designación de unidad de coalición. Este tipo ha estado aquí desde las guerras fronterizas. Eso fue hace 15 años. Tobías dejó escapar un silbido bajo. 15 años enredado en una cerca eléctrica. No es de extrañar que sus circuitos estén fritos. Deberíamos llamar a esto comando colonial. Déjales que se encarguen. Pero Garrison ya se estaba acercando, estudiando la forma en que el androide estaba atrapado. La valla de energía se había enrollado alrededor de su pierna como una serpiente constrictora hecha de pura electricidad. Y cada pocos segundos, una nueva oleada recorría los cables, provocando que el androide se sacudiera violentamente. «No podemos dejarlo aquí», dijo Garrison, sorprendido por su propio uso del pronombre. Era un androide, no él. Pero algo en la forma en que los miraba, la forma en que sus sensores ópticos rastreaban sus movimientos con lo que parecía una esperanza desesperada, hacía difícil pensar en ello como una simple máquina. El capitán Tobías advirtió: los androides militares tienen protocolos de defensa. Si nos acercamos demasiado y nos identifican como amenazas, nos aseguramos de que no lo hagan. Garrison se volvió hacia el androide. 77 Alfa. ¿Puedes entenderme? Somos del barco mercante Sueño Persistente.
Intentaremos sacarte de ahí, pero tendrás que desactivar todas las subrutinas defensivas. ¿Puedes hacer eso? La cabeza del androide se inclinó. Procesando protocolos defensivos ya comprometidos. Potencia al 3%. No se puede mantener el estado consciente por mucho más tiempo. Bueno, eso es tranquilizador y aterrador al mismo tiempo, murmuró Tobías. Pero él ya estaba sacando su caja de herramientas. Está bien, capitán, pero si esta cosa de repente decide que somos combatientes enemigos y trata de usarnos como palillos de dientes, lo culparé en mi entrada de registro final. Trabajan rápido pero con cuidado. Garrison sacó de su mochila un generador de campo amortiguador portátil, una pieza de equipo que había ganado en un juego de cartas particularmente memorable en la estación Titán. Mientras Tobías analizaba la firma de poder de la valla. Está extrayendo energía de un antiguo grifo geotérmico. Tobías informó, mientras sus dedos bailaban sobre su tableta. No puedo apagarlo de forma remota, pero puedo crear un campo nulo localizado. Dame 2 minutos. 2 minutos se sintieron como 2 horas. Los sensores ópticos del androide siguieron parpadeando, y 2 veces comenzó a hablar nuevamente, pero solo logró emitir una estática confusa. Garrison se encontró hablándole, manteniéndole un flujo constante de palabras tranquilizadoras que ni siquiera estaba seguro de que pudiera procesar. Aguanta ahí, soldado. Te tenemos cubierto. Mi ingeniero aquí es el mejor en 3 sistemas. Una vez arreglé un hiperimpulsor con nada más que una llave inglesa y algunas blasfemias creativas. Todo va a estar bien. Finalmente, Tobías dijo triunfante, y la sección de la valla que rodeaba la pierna del androide se oscureció. La repentina ausencia del zumbido eléctrico fue casi ensordecedora. Faltan 30 segundos para que se corte el suministro eléctrico, advirtió Tobías. Muévete, muévete, muévete. Juntos agarraron al androide por debajo de los brazos y lo arrastraron lejos de la valla. Era más pesado de lo que parecía, probablemente 400 libras de aleaciones avanzadas y fibra muscular sintética. Apenas habían logrado alejarse 10 pies cuando la cerca volvió a la vida con fuerza, provocando una lluvia de chispas que habrían sido bonitas si no fueran tan potencialmente letales. Los ojos del androide parpadearon una vez más y luego se oscurecieron por completo. ¿Está muerto? Tobías preguntó y luego se contuvo. Quiero decir, ¿está permanentemente no funcional? Garrison ya estaba pasando su escáner sobre el cuerpo del androide. Las celdas de energía están completamente descargadas, pero el procesador central está intacto. Daño significativo en el conjunto actuador de la pierna derecha. Hay múltiples desgarros en la piel sintética y los sistemas de fluidos internos están comprometidos, pero en teoría son reparables. En teoría, Tobías repitió rotundamente, capitán, por favor dígame que no está pensando lo que creo que está pensando. No podemos dejarlo aquí. Déjenlo aquí. Y sí, podemos. De hecho, eso es exactamente lo que las regulaciones coloniales dicen que debemos hacer. El equipo militar encontrado debe notificarse a la autoridad más cercana para su correcta eliminación o recuperación. Garrison se puso de pie. Había tomado una decisión. ¿Desde cuándo he seguido las normas coloniales al pie de la letra? Además, míralo. Él no es un equipo. Era compañero de escuadrón de alguien, amigo de alguien, tal vez. Él merece algo mejor que ser desguazado para obtener piezas o abandonado a su suerte para que se oxide en este valle. Tobías suspiró profundamente. El sonido fue amortiguado por su máscara de respiración. Sabía que debería haber aceptado ese trabajo en la plataforma minera Neptune. Aburrido, dijeron. Allí nunca pasa nada, dijeron. Pero no, tuve que ir a trabajar para el único capitán de toda la flota mercante que tenía un complejo de héroe. A pesar de sus quejas, Tobías ya estaba ayudando a la guarnición a fabricar una camilla improvisada con algunos postes de refugio de emergencia y una manta térmica. Juntos lograron cargar el androide, aunque ambos tuvieron que esforzarse para soportar el peso.
El viaje de regreso a su nave de 2 millas se sintió como 20. Cuando el sueño persistente apareció a la vista, agachado sobre sus puntales de aterrizaje como un sapo de metal particularmente poco atractivo, ambos hombres estaban empapados en sudor y sus brazos se sentían como fideos recocidos. La puerta del compartimento de carga del barco bajó con un silbido hidráulico y arrastraron su inusual carga hacia el interior. La bahía estaba abarrotada de contenedores de envío, piezas de repuesto y lo que Tobías llamó generosamente un caos organizado. Despejaron un espacio cerca del taller de mantenimiento y trasladaron con cuidado el androide a una mesa de reparación que crujió bajo el peso. «Bien», dijo Tobías, haciendo crujir los nudillos. «Si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Necesitaré un diagnóstico completo. Pero primero, necesitamos suministrarle energía. Pásame esas celdas portátiles del almacén 3. Durante las siguientes 6 horas, trabajaron con la intensidad concentrada de los cirujanos. O quizás más exactamente, como científicos locos tratando de reanimar su creación, Tobías tuvo que fabricar varias piezas de repuesto usando el compilador de materia de la nave, quejándose constantemente del gasto mientras disfrutaba secretamente el desafío. La pierna del androide fue lo peor. El conjunto del actuador estaba completamente destrozado, lleno de fluido hidráulico solidificado que de alguna manera se había cristalizado con el paso de los años. Garrison tuvo que mantener físicamente los componentes en su lugar mientras Tobías realizaba soldaduras microscópicas que requerían una mano más firme que desactivar una bomba. «Ya sabes», dijo Tobías durante un breve descanso, secándose el sudor de la frente. «Busqué este modelo mientras comprabas los cables de interfaz neuronal. Los androides de clase Centurión se descontinuaron después de la guerra. Al parecer, eran demasiado independientes. Empezaron a desarrollar lo que los altos mandos militares llamaban peculiaridades de personalidad incómodas. Como preguntó Garrison, aunque estaba bastante seguro de que no quería saberlo. Pequeños detalles que cuestionaban órdenes, desarrollaban preferencias, formaban vínculos emocionales con sus compañeros de escuadrón. Supuestamente, una unidad se volcó para asistir a la boda de su oficial al mando. Otra fundó un club de lectura. ¿Un club de lectura? Al parecer, Guerra y Paz era muy popular. ¿Quién iba a decir que a los androides les gustaba la literatura rusa? Estaban terminando las conexiones finales cuando los sistemas androides se conectaron repentinamente con una sobrecarga que atenuó las luces del taller. Sus ojos se abrieron de golpe, de un azul brillante, y se incorporó tan rápido que Garrison apenas logró retroceder en el tiempo. «Contacto hostil. Posición defensiva alfa», gritó el androide con una voz que podría haber comandado ejércitos. Extendió la mano izquierda, agarró una llave inglesa del banco de herramientas y la sostuvo como un arma con una eficacia inquietante. «Uy, uy, uy». Garrison levantó las manos, intentando parecer lo menos amenazante posible. 77 Alfa, retírate. Estás a salvo. Estás en un buque mercante. La guerra ha terminado. Ha terminado hace 15 años. La cabeza del androide giró para mirarlo, procesándola. La llave inglesa bajó ligeramente. La guerra ha terminado. Muy terminada. El Tratado de Nueva Ginebra se firmó hace 15 años. La coalición y los separatistas formaron la Autoridad Colonial Unida. Ahora todos son amigos. Bueno, casi todos. La política sigue siendo complicada, pero ya nadie se dispara. El androide bajó la mirada, aparentemente notando su pierna reparada por primera vez. Flexionó la extremidad experimentalmente, y Tobías sonrió de orgullo cuando todos los servos respondieron sin problemas. «¿Has reparado?» «A mí», dijo el androide. Y había algo parecido al asombro en su voz sintetizada. «¿Por qué?» «Parecía lo correcto», respondió Garrison encogiéndose de hombros. «Soy el capitán Garrison Wild. Este es mi ingeniero, Tobías Merrick. Bienvenido a bordo del sueño persistente. No hay mucho que ver, pero está en casa». El androide se levantó lentamente,
probando su equilibrio. En toda su altura, era impresionante. Casi 2 metros de alto, con hombros tan anchos que harían sentir nerviosos a cualquiera que entrara. A pesar de los parches de piel sintética que no habían podido reparar por completo, lo que le daba un aspecto de carta de batalla, se movía con una fluidez casi hipnótica. «Soy la unidad de combate táctico 77 Alfa», dijo formalmente. Pero mi escuadrón me llamaba Tucker. «Tucker, entonces», dijo Garrison con una sonrisa. «¿Tienes hambre? ¿Puedes comer? Tenemos una pasta de proteínas que Tobías insiste en que es comida, aunque tengo mis dudas». Oh, la expresión de Tucker solo podría describirse como confusa. «No necesito de sustento tradicional, pero puedo procesar materiales orgánicos para generar energía de emergencia. Sin embargo, debo señalar que no tengo dinero para pagar el pasaje ni los suministros. Es probable que mi cuenta de crédito militar fuera cerrada cuando me declararon desaparecido en acción». «No te preocupes por eso», dijo Garrison, haciendo un gesto de desdén. «Ya se nos ocurrirá algo. Quizás puedas ayudar en el barco hasta que lleguemos a un puerto donde puedas decidir qué hacer a continuación». «Capitán», intervino Tobías. «¿Puedo hablar contigo en privado un momento?» Salieron al pasillo y Tobías inmediatamente comenzó con su rutina de ingeniero preocupado que en su mayor parte incluyó muchos movimientos de brazos y predicciones terribles. «Guarnición, no podemos mantener un androide militar en la nave. ¿Qué pasa si tiene algún tipo de programación retrasada que se activa? ¿Qué pasaría si la autoridad colonial descubriera que guardamos material militar no autorizado? ¿Qué pasaría si simplemente ayudáramos a alguien que lo necesita y viéramos a dónde va?» Garrison interrumpió. «Mira, sé que es arriesgado, pero algo me dice, Tucker, que no habrá ningún problema. Llamémoslo intuición. Tu intuición una vez te dijo que invertir en los pantanos de Marte era una buena idea. Eso fue diferente. En realidad se suponía que eso sería bajo el agua. ¿Cómo iba a saber que lo terraformarían con éxito?» En los siguientes días, Tucker se integró a su pequeña tripulación con sorprendente facilidad. Resultó que 15 años de condicionamiento militar seguidos de 15 años atrapado en una valla le habían dado lo que solo podría describirse como una perspectiva única de la vida. «Señor Merrick», dijo Tucker una mañana, viendo a Tobías pelear con la cafetera. «¿Quieres que repare ese dispositivo? Veo que lo amenazas con violencia todas las mañanas, pero no parece mejorar su rendimiento». «Es un ritual», explicó Tobías. «La cafetera y yo tenemos un entendimiento. Lo amenazo. Al final produce algo parecido al café y ambos fingimos estar satisfechos con el acuerdo». Tucker procesó esto por un momento. El comportamiento humano sigue siendo fascinante. En el ejército, simplemente habríamos requisado una cafetera funcional. Sí. Bueno, en la flota mercante nos las arreglamos con lo que tenemos, que en este caso es una cafetera que estoy bastante seguro de que es más antigua que los propios vuelos espaciales. Tucker resultó sorprendentemente útil en el barco. Su entrenamiento militar lo hizo eficiente en reparaciones y mantenimiento, y su fuerza de androide significaba que podía manejar tareas que usualmente requerían equipo motorizado. También tenía un sentido del humor inesperadamente seco que emergía en momentos extraños. «Capitán», dijo un día mientras recalibraban el sistema de navegación. «Debo informarle que la computadora de su nave ha estado intentando coquetear conmigo». Garrison casi deja caer la llave inglesa. «¿Qué?» «Sigue enviando solicitudes de diagnóstico sugestivas a mis procesos internos». Creo que la frase que usó fue, «Quiero sincronizar nuestros flujos de datos». No estoy seguro de cómo responder. «Eso es. Eso no es. La computadora no lo hace». Garrison farfulló, y entonces vio una leve sonrisa en la boca de Tucker. «Estás bromeando. De verdad estás bromeando. Mis suboutinas de humor funcionan, aunque quizás necesiten una calibración». ¿Fue inapropiada la broma? No, fue perfecta. Simplemente inesperada. Pasaron 2 semanas en relativa paz. Hicieron un viaje de entrega a la estación de Próxima,
manteniendo cuidadosamente a Tucker fuera de la vista del personal de la autoridad colonial, y luego recogieron un cargamento de suministros agrícolas con destino a las colonias fronterizas. Fue durante el viaje a su siguiente parada que las cosas se pusieron interesantes. Garrison estaba en sus aposentos revisando los manifiestos cuando Tucker llamó a su puerta. El androide había adoptado la costumbre de vestir de civil, un mono sencillo que de alguna manera lo hacía parecer menos militar y más como un mecánico muy alto y musculoso. «Capitán, necesito hablar de algo con usted», dijo Tucker, y había una extraña cualidad en su voz, como si estuviera procesando algo que no entendía del todo. «Claro, Tucker. ¿Qué pasa? ¿Tu mente? He estado experimentando anomalías en mi red neuronal. Desde que me reparaste, he estado recibiendo señales intermitentes. Parecen ser llamadas de socorro». Garrison dejó su tableta. ¿Llamadas de socorro de quién? De otros como yo. Otras unidades Centurión. Siguen ahí fuera, capitán. Abandonadas después de la guerra, dispersas por varios mundos. Algunas están dañadas. Otras están atrapadas como yo. Piden ayuda, pero nadie las escucha. ¿Cuántas? Los ojos de Tucker parpadearon mientras procesaba los datos. Según los patrones de señales, al menos 12 unidades están dentro del alcance de nuestra posición actual, posiblemente más fuera de mi capacidad de recepción. Garrison se reclinó en su silla, reflexionando. ¿Y quieres ayudarlos? ¿Yo? Sí. ¿Te equivocas? Sé que solo son máquinas como yo, pero tú no eres solo una máquina. Tucker, interrumpió Garrison. No lo han sido desde el momento en que preguntaste por qué te ayudamos. Las máquinas no se preguntan por esas cosas. Tucker pareció procesar esto durante un largo momento. Mi programación original. He priorizado los objetivos de la misión sobre la recuperación de cada unidad, pero ahora me preocupa su bienestar. ¿A esto le llaman empatía los humanos? Casi. Sí. Es una sensación incómoda. Garrison se rió. Bienvenido a la condición humana, amigo. Bueno, más o menos humana. Condición androide. Sea como sea. La empatía es lo que distingue a las personas de las máquinas, y tú la tienes a raudales. Capitán, sé que no tengo derecho a preguntar, pero quiere que ayudemos a rescatarlos. Tucker asintió. He analizado nuestra ruta. Con una mínima desviación, podríamos alcanzar 3 de las señales más cercanas, pero entiendo que no pueda arriesgar su nave y su carrera por equipo militar desechado. Garrison se levantó y le dio una palmadita a Tucker en el enorme hombro. Tucker, amigo mío, se nota que no has estado prestando atención estas 2 últimas semanas. Riesgo es mi segundo nombre. Bueno, en realidad, es Frederick, pero eso no viene al caso. Tobías va a tener un ataque de nervios cuando se entere de esto. Pero, ¿cuándo me ha detenido eso? Tobías, de hecho, no tuvo un ataque de nervios. Pero soltó una sarta de blasfemias creativas que habrían hecho sonrojar a un pirata. A ver si lo entiendo, dijo, paseándose de un lado a otro en la bodega de carga. Vamos a buscar deliberadamente androides militares abandonados, repararlos ilegalmente, ¿y qué? ¿Crear nuestro propio ejército de robots? ¿Un programa de asistencia para androides? Corrigió Garrison. Suena mucho más humanitario o androiditario, como se llame. El término es corte marcial cuando la autoridad colonial lo descubre. Tucker dio un paso al frente. Señor Merrick, si me lo permite. Estas unidades sirvieron con distinción durante la guerra. Cumplieron órdenes, protegieron a los civiles, se sacrificaron por sus compañeros humanos, y cuando la guerra terminó, fueron abandonados como equipo roto. ¿Le parece correcto? Tobías dejó de pasearse, su expresión se suavizó ligeramente. No, supongo que no sea, Tucker. ¿Por qué tienes que ir a desarrollar conciencia? Esto era mucho más sencillo cuando solo eras una pieza de salvamento muy pesada. El primer rescate fue relativamente fácil. La señal los condujo a una colonia minera que había sido abandonada durante la guerra. La androide,
una unidad que se identificaba como 33 Beta, pero prefería que la llamaran Bailey, llevaba 12 años atrapada en un pozo de mina derrumbado. Sus celdas de energía estaban casi agotadas y había entrado en modo de hibernación para preservar sus funciones principales. Bailey era más pequeña que Tucker, diseñada para reconocimiento más que para combate en primera línea. Cuando por fin la recargaron, sus primeras palabras fueron: «Alguien alimentó a mi gato». ¿Tu gato?, Garrison preguntó desconcertado. El gato del teniente Morrison. Estaba ocupándome de ello cuando llegó la orden de evacuación. Intenté traerlo conmigo, pero el eje se derrumbó. ¿Lo es? Eso fue hace 12 años, dijo Tobias suavemente. Los sensores ópticos de Bailey se atenuaron ligeramente. Oh, sí, por supuesto. La percepción del tiempo se vuelve difícil en el modo de bajo consumo. Tucker colocó una mano sobre el hombro de Bailey, un gesto tan humano que hizo que a Garrison se le oprimiera el pecho. El gato habría sido evacuado con los colonos. Estoy seguro de que vivió una vida larga y feliz. Estás mintiendo, dijo Bailey. Pero había gratitud en su voz. Pero gracias. El segundo rescate fue más complicado. La señal provenía de una plataforma de defensa orbital que se estaba desintegrando lentamente en su órbita alrededor de un gigante gaseoso. El androide 59 Gamma, que insistía en que lo llamaran Cooper, había estado manteniendo la estación él solo durante 15 años, convencido de que la guerra aún continuaba y que estaba esperando relevo. Los barcos enemigos podrían atacar en cualquier momento, insistió Cooper, incluso mientras le mostraba noticias que demostraban que la guerra había terminado. Obviamente esto es propaganda. Los separatistas están intentando hacerme bajar la guardia. A Tucker le tomó 3 horas de explicación paciente, incluyendo mostrarle a Cooper sus propios sistemas reparados y compartir códigos militares encriptados que demostraban que el tratado de paz era real, antes de que Cooper finalmente aceptara la verdad. Cuando lo hizo, se sentó pesadamente en una caja y no se movió durante 10 minutos. 15 años después, finalmente dijo: «Llevo 15 años defendiendo una estación vacía. Nadie venía. Nadie se acordaba siquiera de mi presencia». «Lo recordamos», dijo Tucker simplemente. «Vinimos». Cooper lo miró, y algo pasó entre los dos androides que Garrison no pudo interpretar. Fue como ver a 2 viejos soldados reconocerse al otro lado de una habitación llena de gente. El tercer rescate casi los mata. La señal provenía de un mundo selvático que había sido un importante campo de batalla durante la guerra. El lugar estaba sembrado de los restos de las fuerzas de la coalición y separatistas, que lentamente estaba siendo reclamado por una vegetación que brillaba con patrones bioluminiscentes por la noche. Encontraron al androide en lo que había sido un hospital de campaña, aún parcialmente funcional a pesar de haber perdido ambas piernas por debajo de las rodillas. Se había arrastrado a una posición defensiva y de alguna manera sobrevivió durante 15 años con energía auxiliar y pura determinación. «Designación 11 Alfa», dijo cuando se acercaron. «Pero los médicos me llamaban Sawyer. ¿Estás aquí para relevarte?» «En cierto modo», respondió Tucker. «La guerra terminó, Sawyer. Estamos aquí para llevarte a casa». Sawyer rió. Un sonido como el rechinar de engranajes. ¿A casa? No tengo hogar. Ninguno de nosotros lo tiene. Somos hardware obsoleto, ¿recuerdas? Fue entonces cuando oyeron los motores. Nave patrullera de la autoridad colonial. 3 de ellas convergiendo hacia su posición. «Oh, esto es malo», murmuró Tobias. «Esto es muy, muy malo». El altavoz de la nave líder cobró vida con un crujido. «Buque mercante. Sueño persistente. Está violando el reglamento de salvamento colonial 779. La recuperación de hardware militar requiere la autorización correspondiente. Entreguen las unidades androides inmediatamente». Garrison agarró su comunicador. «Soy el capitán Wild. No son rescatados. Son refugiados. Tienen derechos bajo el Tratado de Nueva Ginebra,
Artículo 15. Sobre personal militar abandonado. Negativo, capitán. Los androides se clasifican como equipo, no como personal. Tiene 2 minutos para obedecer. Tucker se irguió. Capitán, debería obedecer. No vale la pena arriesgar su nave y su libertad. ¿Qué demonios?, replicó Garrison. Nadie se queda atrás. No bajo mi vigilancia. Bailey se puso a la defensiva. Aún tengo protocolos de combate. Podría ganarte tiempo para escapar. Nadie lucha contra nadie, dijo Garrison con firmeza. Luego, por el comunicador, autoridad colonial, invoco el artículo 9 de la ley mercantil. Solicito arbitraje formal en el puerto neutral más cercano. Hubo una larga pausa. Tobías susurró, no existe el artículo 9 en la ley mercantil. No lo saben, susurró Garrison. Finalmente, el altavoz volvió a crepitar. Capitán Wild, nos seguirá a la estación Titán para el arbitraje. Cualquier intento de desviarse o escapar se considerará una acción hostil. El viaje a la estación Titán duró 3 días. 3 días muy tensos en los que Garrison trabajó en su defensa legal mientras intentaba animar a todos. Tucker y los demás androides se apiñaron en la bodega de carga, compartiendo flujos de datos y lo que Garrison solo pudo describir como terapia grupal androide. Podríamos dominar a los guardias cuando atraquemos, sugirió Coupe en un momento. Mi análisis táctico sugiere un 73% de éxito. ¿Y luego qué?, preguntó Tucker. Convertirnos en fugitivos. Demostrar que somos exactamente el equipo peligroso que creen que somos. No, el capitán tiene un plan. Garrison deseaba tener tanta fe en su plan como Tucker. Su plan consistía principalmente en esperar poder hablar lo suficientemente rápido como para confundir a cualquier burócrata que le pusieran delante. La estación Titán era una instalación enorme, una ciudad. En el espacio que servía como centro administrativo de las autoridades coloniales para los sistemas exteriores. Los escoltaron a una zona de espera mientras citaban a Garrison a una audiencia. La árbitro era una mujer severa llamada Comandante Sarah Kellerman, quien parecía preferir estar en cualquier otro lugar antes que lidiando con este desastre. Capitán Wild, comenzó, leyendo de una tableta, se le acusa de recuperación ilegal de activos militares, no informar sobre el equipo militar encontrado y violación de unas 15 regulaciones de salvamento diferentes. ¿Cómo se declara? No culpables por no ser equipo, dijo Garrison. El comandante Kellerman levantó una ceja. Disculpe. Estos androides se han desarrollado más allá de su programación original. Tienen personalidad, emociones, libre albedrío. Ya no son equipos. Son personas. Y las personas no se pueden salvar. Esa es una interpretación muy creativa de la ley, capitán. Pero los androides están clasificados legalmente ya que fue interrumpida por una conmoción afuera. La puerta se abrió de golpe y Tucker entró, seguido por los otros androides. Detrás de ellos había una multitud de lo que parecían civiles. Comandante Kellerman, dijo Tucker formalmente. Solicito permiso para hablar en nuestro nombre. Esto es muy irregular, dijo Kellerman, pero parecía más curiosa que enojada. Continúen, señaló Tucker a la multitud que estaba detrás de él. Todas estas personas son residentes de la estación Titán. Durante los últimos 3 días, mientras el capitán Wild preparaba nuestra defensa, los hemos estado ayudando. Bailey reparó los sistemas ambientales en el sector 7 que el mantenimiento había estado ignorando durante meses. Cooper identificó y solucionó una vulnerabilidad crítica en la red de defensa de la estación. Sawyer, a pesar de no tener piernas, logró diagnosticar y tratar una rara enfermedad de una niña que el personal médico había identificado erróneamente. No lo hicimos por recompensa o reconocimiento, añadió Vaya. Lo hicimos porque era lo correcto, porque elegimos ayudar. Un hombre de entre la multitud dio un paso adelante. Comandante, mi hija está viva gracias a ese androide. Si eso es solo equipo, entonces soy una roca lunar.
Más personas comenzaron a hablar, compartiendo historias de cómo los androides los habían ayudado en solo 3 días. Fue abrumador y extrañamente conmovedor. La comandante Kellerman levantó la mano para pedir silencio. Ella miró a los androides, luego a Garrison, luego nuevamente a los androides. Esto no tiene precedentes. Necesito consultar con mis superiores. Ella salió de la habitación y esperaron en tenso silencio durante casi 1 hora. Cuando regresó, su expresión era ilegible. Después de consultar con el alto mando de la autoridad colonial, y considerando las circunstancias únicas de este caso, hemos llegado a una decisión. A los androides de la clase Centurión aquí presentes se les concede el estatus de ciudadanía provisional según la Ley de Derechos de Inteligencia Artificial de 2387, subsección C. Garrison parpadeó. ¿Existe una ley de derechos de inteligencia artificial? Sí, ahora sí, dijo Kellerman con una leve sonrisa. Al parecer, nos obligaste a abordar un problema que llevamos años evitando. Los androides pueden irse, al igual que usted, capitán, aunque le sugiero que tenga más cuidado con lo que rescate en el futuro. Al salir de la sala de audiencias, Tucker se volvió hacia Garrison. Capitán, le agradezco todo. Pero no lo menciones. Todavía tenemos que averiguar qué vais a hacer todos ahora. Eres libre, pero la libertad no paga la comida ni el alojamiento. Tucker intercambió miradas con los otros androides. En realidad, capitán, hemos estado discutiendo eso. Nos gustaría quedarnos con usted si nos permite trabajar en su nave y ayudarle con sus misiones. Bailey es un excelente navegante. Cooper sabe más sobre sistemas de armas que cualquier otra persona que haya conocido. Y Sawyer tiene formación médica. Podríamos ser una valiosa incorporación a su tripulación. Tobías gimió. Nuestro presupuesto para alimentos no puede soportar 4 androides. No comemos comida, señor Merrick. Bailey señaló. No, pero si requiere celdas de energía, mantenimiento y reemplazo ocasional de piezas. ¿Tienes idea de lo caro que es mantenerlos en funcionamiento? Es menos costoso que contratar tripulación humana que requiere comida, agua, oxígeno, sueño y no se queja cuando se amenaza a la cafetera, dijo Cooper secamente. Garrison se rió. Ahí te tiene, Tobías. El señor E miró a los androides, esos seres extraños y maravillosos que habían pasado de ser equipos abandonados a ser sus amigos en tan solo unas pocas semanas. Bienvenido a la tripulación del sueño persistente. Os lo advierto, no es un trabajo glamoroso. Muchos viajes de carga, peligro ocasional y la cocina de Tobías. Oye, protestó Tobías. No buscamos glamour, dijo Tucker. Un propósito justo y, quizás más importante, una oportunidad de encontrar y ayudar a otros como nosotros. Aún hay unidades ahí fuera, capitán, abandonadas, olvidadas, esperando. Con su barco y nuestras habilidades combinadas, podríamos encontrarlos. Y así comenzó la operación de rescate más extraña de la historia colonial. El sueño persistente, con su tripulación mixta de humanos y androides, se hizo conocido en todos los sistemas como la nave que vendría a buscar a aquellos que habían quedado atrás. Encontraron androides en los lugares más extraños, cada uno con su propia historia, sus propias peculiaridades de personalidad. Estaba Lambda, que había pasado 10 años custodiando una biblioteca y había leído todos los libros que contenía 3 veces. Estaba Omega, que había aprendido a pintar usando materiales rescatados y había cubierto las paredes de un puesto abandonado con murales impresionantes. Estaba Capper, quien de alguna manera había comenzado un jardín en una estación espacial abandonada e insistió en traer sus 200 plantas con él. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó 6 meses después de aquel primer rescate. Estaban investigando una señal de una luna supuestamente deshabitada cuando Tucker de repente se detuvo. Capitán, dijo, con una voz extrañamente emotiva. Estoy recibiendo múltiples señales, no llamadas de socorro, algo más.
Siguieron las señales hasta un cañón donde se alzaban los restos de una base avanzada de la coalición contra el duro paisaje lunar. A medida que se acercaban, aparecieron figuras de las sombras. Androides, docenas de ellos, todos de clase Centurión, todos completamente funcionales. Y en el centro de ellos, de pie a pesar del evidente daño de batalla, estaba un androide con la insignia del coronel aún visible en su uniforme rasgado. 77 Alfa, dijo el coronel. Su voz tenía el peso del mando incluso después de todos estos años. Sabía que volverías por nosotros. Tucker dio un paso adelante y Garrison se dio cuenta de que tenía lágrimas corriendo por su rostro. Imposible, pero ahí estaban. Coronel Harrison, está vivo. Vivo es un término relativo, hijo, respondió Harrison. Pero funcional, sí. Hemos mantenido esta posición como se nos ordenó, esperando la extracción o nuevas órdenes. Los demás querían irse para encontrar su propio camino, pero sabía que alguien vendría. Sabía que no nos dejaría atrás. Señor, la guerra terminó hace 15 años, dijo Tucker con suavidad. Lo sé, respondió Harrison. Lo sabemos desde hace 10 años. ¿Pero a dónde iríamos? ¿Qué haríamos? Somos soldados sin guerra, Tucker. Armas sin propósito. No, dijo Tucker con firmeza. Ustedes son supervivientes y su gente. Vengan con nosotros, coronel. Todos ustedes. Encontramos un nuevo propósito, una nueva misión. Ayudamos a otros como nosotros. Demostramos que somos más que nuestra programación. Harrison miró a sus compañeros androides, luego a Tucker, luego a Garrison y a la tripulación mixta del sueño persistente. Confían mi vida a estos humanos, dijo Tucker sin dudar. Capitán Wild. Y su tripulación me salvó cuando tenían todas las razones para dejarme atrás. Arriesgaron su nave, su libertad y sus vidas para ayudarnos. No nos ven como equipo, sino como amigos. Harrison se acercó a Garrison, observándolo con sentidos ópticos que parecían escudriñar su alma. Eres el humano más valiente o el más insensato que he conocido, capitán. Un poco de ambos, probablemente, admitió Garrison. Pero Tucker tiene razón. No son equipo para nosotros. Son personas que merecen una oportunidad en algo mejor que oxidarse en una luna muerta. Harrison extendió la mano. Un gesto sorprendentemente humano. Entonces, capitán Wild, creo que tiene nuevos miembros de la tripulación. El viaje de regreso al espacio civilizado con 43 androides fue interesante, como mínimo. El sueño persistente crujió bajo el peso adicional, y Tobias pasó la mayor parte del viaje murmurando sobre la integridad estructural y el consumo de energía mientras disfrutaba en secreto del desafío de mantener todo en funcionamiento. Pero lo más asombroso ocurrió cuando llegaron a la estación próxima. De alguna manera se había corrido la voz sobre sus misiones de rescate de androides. Mientras, al atracarse, no los recibieron guardias de la autoridad colonial, sino multitudes de civiles, muchos con carteles que decían cosas como los androides también son personas y libertad para toda la sensibilidad. El comandante Kellerman estaba allí, con aspecto deslumbrado. Capitán Wild, ha iniciado un movimiento. La autoridad colonial ha establecido oficialmente el programa de integración de Android. Ofrecemos ciudadanía completa, capacitación laboral y servicios de apoyo para cualquier androide militar abandonado. Felicidades. Has cambiado la historia. No fue nuestra intención, dijo Garrison genuinamente sorprendido. Solo queríamos ayudar a Tucker. Los mejores cambios a menudo comienzan de esa manera, respondió Kellerman. Pequeños actos de bondad que tienen un efecto dominó hacia el exterior. Mientras los androides desembarcaban, muchos de ellos decidieron aprovechar el programa de integración mientras otros decidieron quedarse con el sueño persistente. Tucker se quedó junto a Garrison, observando cómo se desarrollaba todo. Capitán, dijo Tucker, tengo algo que decirle. Algo que he estado procesando durante semanas, pero que no he podido entender hasta ahora. ¿Qué es eso?
Cuando me encontraste en esa valla, estaba listo para cerrar definitivamente. 15 años de espera, de esperanza, habían desgastado incluso mi persistencia androide. Pero no solo reparaste mi cuerpo, capitán. Me diste algo que ni siquiera sabía que había perdido. ¿Qué es eso? Fe. Fe en que la bondad todavía existía en el universo. Fe en que alguien se preocuparía por una pieza obsoleta de hardware militar. Fe en que podemos ser más de lo que fuimos diseñados para ser. Garrison sintió que se le cerraba la garganta. Tucker, nunca estuviste obsoleto. Solo estabas esperando la oportunidad adecuada para mostrarle al universo lo que realmente eres. ¿Y eso qué es? Un amigo, un héroe, una persona. Haz tu elección. Tucker sonrió. Una sonrisa real que transformó su rostro de batalla en algo casi hermoso. Creo que me llevaré los 3, capitán. Un año después, el sueño persistente se había convertido en el buque insignia de una pequeña flota de naves, todas tripuladas por equipos mixtos de humanos y androides, todas dedicadas a operaciones de búsqueda y rescate en todas las colonias. Tucker había sido ascendido a primer oficial, aunque todavía insistía en llamarse capitán de guarnición con una formalidad que se había vuelto más entrañable de lo necesario. Estaban trazando una nueva ruta a través de un campo de asteroides cuando de repente Bailey habló desde su estación de navegación. Capitán, detecto algo inusual. Múltiples señales de energía, pero no corresponden a ninguna tecnología conocida. Otro androide perdido. Garrison preguntó, moviéndose para mirar sus pantallas. No, señor. Estas lecturas son orgánicas. La cabeza de Tucker se levantó de golpe desde su posición. Capitán, recibo una señal. No es un androide, pero tampoco es humano. Es algo más. En la pantalla principal, apareció un mensaje en varios idiomas, incluyendo algunos que la matriz de traducción no pudo identificar, pero los conceptos matemáticos universales eran suficientemente claros. Ayuda, tradujo Tucker. Están pidiendo ayuda. Garrison observó a su tripulación mixta de humanos y androides, todos trabajando juntos en una armonía que habría sido imposible imaginar hace apenas un año. Pensó en aquella mañana en el valle, cuando encontró a Tucker en la valla, y en cómo un acto de bondad había provocado todo esto. Bueno, entonces, dijo con una sonrisa, ¿qué esperamos? Establezca el rumbo hacia esas coordenadas. Parece que tenemos otra misión de rescate. Mientras el sueño persistente cambiaba de rumbo hacia las señales desconocidas, Tucker se quedó junto a su capitán, mirando las estrellas. En algún lugar, alguien necesitaba ayuda. Alguien estaba atrapado, abandonado, olvidado. Pero no por mucho tiempo, porque ahora sabían la verdad. Esa que Garrison había descubierto esa mañana brumosa. La amabilidad era contagiosa, se propagaba de persona a persona, de toroide humano, y aparentemente a lo que sea que los aguardara en las profundidades del espacio. Capitán, dijo Tucker mientras se acercaban a las misteriosas señales. Pase lo que pase, quiero que sepa que estoy agradecido por todo. Ahórrese los discursos, Tucker, dijo Garrison, aunque su sonrisa atenuó el tono de sus palabras. Tenemos trabajo que hacer. Y con eso, el sueño persistente y su tripulación única se dirigieron hacia lo desconocido, listos para extender la mano de la bondad a quien o lo que la necesitara. Porque al final eso es lo que los hizo humanos o androides o simplemente personas. El universo era vasto y lleno de peligros, pero también estaba lleno de amigos potenciales que esperaban ser encontrados, esperando ser salvados, esperando que les demostraran que no estaban solos. Y el sueño persistente estaría allí para encontrarlos, un rescate a la vez.